Quien les habla, ya les habló, soy cirujano general y laparoscopía del Hospital Obrero, soy cirujano de urgencias. Los que ya me conocen, soy docente de la Facultad de Medicina de más o menos 9 años. Visto 9 años esta cátedra, que es la parte de tórax, y esa es la parte que me compete y voy a hablar de esto. Nos voy a comunicar con su compañera cuál es el temario, cuál es el temario y cuál es lo que llevamos, que es el Savington, que me parece muy importante porque tiene lo que necesitamos en cuanto a patología y en cuanto a lo que significa la fisiopatología y tratamiento quirúrgico, se complementa con algunas otras cosas que son importantes. Veamos, la patología de la pared torácica, no voy a redundar mucho, se relaciona en cuanto a qué, a lo que significa los órganos osteomusculares, tendinosos, y lo que significa también la pleura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se encuentra dentro de la patología de la pared torácica. Y vamos a ver, están viendo, ¿no? La pared torácica tiene alteraciones que son congénitas y otro tipo que vamos a ver posteriormente, traumáticas, infecciosas, etcétera. Y también vamos a ver otro tipo de alteraciones como son las tumorales. Entonces ahí clasificamos congénitas y otras que no son congénitas. Por ejemplo, tenemos aquí los tumores y como también tenemos la patología traumática infecciosa que vamos a ver luego, ¿no? Vamos a hablar de lo que significan las patologías congénitas. Esto es lo que vamos a hablar principalmente en esta clase. Quiero que me presten atención, por favor. Vamos a empezar por lo que significa la primera y la más importante, creo, en frecuencia de las patologías congénitas o alteraciones congénitas que nacen los individuos y van a la consulta y vamos a tener, ¿cómo se llama? Pectus excavatum, ¿no? Pectus excavatum, ¿qué significa? La excavación del tórax. Es una malformación congénita. ¿Qué vamos a ver aquí? Puntos fundamentales. Esto anótense, los que están escuchando, anótense. ¿Qué debemos saber de esto? La frecuencia, en quiénes se presenta, cuál es la forma de presentación clínica, cuál es el tratamiento, ¿no? Y vamos a ver cómo son malformaciones congénitas si se asocian a otras patologías. Reitero, en quiénes es más frecuente, qué género es más frecuente, cómo se presentan, si están asociadas o no a lo que significa una alteración congénita, cuál es la clínica y cuál es el tratamiento quirúrgico que se hace actualmente. El pectus excavatum es el más frecuente, por eso es el primero. Y miren, es la excavación en la parte media. Puede ser de las partes diferentes del esternón, voy a adelantarme en esto. En la parte superior, manubrio, puede ser en el cuerpo o en la apófisis sifoides. La más frecuente es esta, ¿no? La que está entre el cuerpo y la apófisis sifoides, ¿no? Es una depresión en la mitad del inferior del esternón, como ven, pero vamos a ver que hay otro tipo de presentaciones. Vamos a ver qué es esto. El pectus excavatum, también llamado tórax en embudo. ¿En quiénes es más frecuente? Les decía. Es más frecuente en varones y en mujeres de un 4:1. ¿Y cuál es su frecuencia de aparición? Es 1 en 400. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 400 niños nacidos, uno puede presentar pectus excavatum. ¿Y qué quiere decir? Si tenemos una mujer, quiere decir que nace de 1600 nacimientos. Puede haber un pectus excavatum. La verdad, solo he tenido la oportunidad de ver un pectus excavatum en la mujer. La mayor parte ha sido en los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la presentación entre ellos es más rápida debido a los diferentes condicionantes sociales que tiene el varón al interrelacionarse con otros de su propio género. ¿Qué vamos a ver entonces? Reiteramos, el pectus excavatum es la presentación más frecuente, 1 en 400, y más en varones que en mujeres. ¿En qué consiste? En una depresión, según la definición general del esternón en su mitad inferior. Pero vamos a ver qué características, como veíamos hace rato. Una de las características puede ser que solo sea la depresión, o que haya también, solo la depresión, o que también haya depresión, miren, de los cartílagos condrales.
Entonces, eso es lo que sucede. Y aquí tenemos, ¿no? Es una depresión external con elevación de los cartílagos condrales. No, entonces, el 20% se asocia a malformaciones congénitas, musculoesqueléticas, como las escoliosis. Coloquen, por favor, entonces, frecuente, 1 en 400, más en varones, y se asocia a qué? Alteraciones musculoesqueléticas en el 20%, escoliosis. Y el 1.5 se asocia a cardiopatías congénitas. Hemos dejado de compartir, ¿no? Hola, nadie me escucha. Sí, doctor, dejo de compartir. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces compartiendo ahora. Quería ver eso si estaban en orden. Ahora yo también me he gozado. Ya, bueno. Ahí está, están volviendo a ver, ¿no? Lo que significa la... Están volviendo a ver, ¿no? La presentación. No sé quién es el varón que más me contesta. Contéstame, por favor, porque voy a preguntar acá, y no vamos a avanzar nada. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Entonces, esta 20% se asocia a malformaciones musculoesqueléticas, como la escoliosis, y el 1.5% se asocia a cardiopatías congénitas. Esa es la parte fundamental. ¿Qué vamos a tener entonces? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte se asocia a malformaciones musculoesqueléticas, no tanto así a malformaciones que sean de índole cardíaco o pulmonar, solamente 1.5. ¿Qué quiere decir? Es muy poca la frecuencia de la asociación hacia patología cardíaca. Eso es lo que sucede en estos pacientes. Entonces, con eso cumplimos las partes más importantes. El diagnóstico, la clínica. Generalmente no hay una clínica pues para el herpes excavatum. Lo que les decía, ¿por qué es más, he visto más en varones? Porque en varones se presenta más a la edad de la adolescencia y juventud. Pero no es que se presente a esa edad, uno nace con eso, ¿no? Lo que pasa es que esa edad, los varones tienen a ir a qué? A las campañas de educación física, de lo que significa el reclutamiento en los cuarteles, y les hacen desvestir, y al desvestirse se pueden ver que hay esa alteración, entonces comienzan a ser objeto de algún tipo de burla por parte de sus compañeros, entonces rápidamente acuden a lo que significa la consulta con el cirujano para poder resolver su problema. Entonces, si ustedes analizan, no hay clínica. Puede haber clínica si se asocia a qué? A una malformación congénita, como una escoliosis, ¿no ve? O puede haber clínica si es que se asocia a una cardiopatía, sea cual fuera. Entonces, ahí tenemos la característica del Pectus excavatum en su clínica. El tratamiento. Si el paciente va por la parte estética, generalmente el tratamiento es estético, como ahí dice, ¿no? Y se han intentado varios tipos de tratamiento estético. Hasta la fecha, que he podido ver algunos que son definitivos y le dan pues el aspecto necesario, pero también son muy traumáticos, ¿no? Y hay otros tratamientos que son, les puedo decir, de una manera más rápida de aplicación y que también dan efectos muy benéficos en lo que significa a la estética y no tanto hacia la anatomía. Entonces, ¿qué tenemos? El tratamiento generalmente es estético, muy pocas veces se encuentra alteraciones vasculares o alteraciones musculoesqueléticas para poder hacer una resolución quirúrgica. 5 puntos en el tratamiento. Recolocación hacia adelante por osteotomía external, cuando se corta el esternón. Refuerzo external posterior es colocar en la parte posterior del esternón una serie de fijadores. Recolocación en forma rotada antero-posterior. Esta es la más importante que yo he visto. ¿Qué hacen? Les voy a mostrar, vean en la pantalla. Le hacen un corte, una incisión media, ¿no? Sacan y desarticulan todo el esternón de los cartílagos y le dan la vuelta.
Creo que ese es el que más ha sido aceptado como una opción de tratamiento ya definitivo en estos pacientes. Entonces, colóquense colocación total en forma anteroposterior, es uno de los más frecuentes. El cuarto, creo que debe estar desembocada la colocación de silicona en el tejido subcutáneo. ¿En qué significa? Colocar en el tejido subcutáneo, abriendo la piel y colocando en este espacio silicona y le va a dar el aspecto normal o natural. Y el apoyo external póstero interno, que no es muy frecuente y no se ha desarrollado de una manera muy divulgada en torno a la parte quirúrgica. Entonces, esos son 5. Las de colocación por osteotomía, refuerzo external, las de colocación antero-posterior, que esa es la más frecuente, ya les he dicho, colocación de silicona osilástic y el apoyo external posterior interno. Vamos a continuar. Vean las radiografías. Aquí vamos a ver, hay 2 pectus excavatum. Prácticamente no se nota ninguna alteración, pero cuando hay un pectus excavatum que ya compromete y deprime lo que significa los cartílagos y las costillas, pueden verse pues, esta depresión marcada. Y miren, asociado aquí a una escoliosis, como decíamos, alteración musculoesquelética, aproximadamente en un 15%. La siguiente podemos ver, ahí está. En la parte lateral, generalmente no se hacen radiografías laterales, le diré en la parte del tórax, pero para hacer un pectus excavatum demostrativo, miren, aquí está el esternón, y mucho más acentuado en esta última parte, donde les decía ya hay una alteración de los cartílagos condrales. Hemos visto ya lo que significa el pectus excavatum, el más frecuente de todos, y el tórax en embudo, que se llama. Vamos a ver el tórax en quilla. El tórax en quilla, o pectus carinatum, así se llamaba antes, ¿no? Un poco de esta terminología ha sido dejada de lado, ¿no? ¿Y qué es lo contrario del esternón, del pectus excavatum? ¿Qué es lo contrario? La elevación del esternón. Entonces, ¿qué hace? Que hace prominencia del esternón hacia adelante, ya sea por una alteración propia de la estructura anatómica del esternón o de lo que significa las estructuras osteocartilaginosas, como son los cartílagos y los huesos. Entonces hace que se vaya hacia adelante. Ese es el tórax en quilla. Es mucho menos frecuente y vamos a ver las características. El tórax en quilla, llamado también tórax en pichón, que se caracteriza por la protrusión de lo que significa el esternón, pero también de lo que significa en algunos casos que los cartílagos contrales. Ahora miren, es más frecuente en varones que en mujeres, obviamente, pero la presentación es mucho menos frecuente, ¿no? Es mucho menos frecuente que 1 en 400, como es el pectus excavatum, ¿no? Ahora miren, obviamente el pectus es más frecuente en varón sí, que en la mujer, pero hay que decirles algo. Es importante destacar que esta alteración se asocia a escoliosis en el 15%, pero miren las cardiopatías. ¿Qué les parece? Mucho más aumentada, 1.5 eran. Entonces, aquí es mucho menos, más frecuente, el 20%. Entonces, el 20%. ¿No? Entonces, más frecuente tiene de presentaciones congénitas, como ustedes verán, ¿no? Entonces, y generalmente se presenta en niños pequeños y ahí ya se puede identificar fácilmente, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a ver de esto, no? Vamos a ver ¿qué vamos a ver?
que hay una predisposición familiar congénita, no tanto como en el otro lado, en el pectus excavatum 1, y presentamos tres protrusiones. La condrogladiolar, que es el desplazamiento anterior del esternón, con una concavidad simétrica de los cartílagos. El 2, depresión de las costillas, que se asocia al síndrome de Poland, es importante. Y 3, lo que significa el tórax en pichón o paloma, es el cóndro maniubral. ¿Qué quiere decir? Que es del manubrio esternal. Vamos a ver algunas características. Veamos en fotografía. El tórax, ese es el famoso tórax en pichón, ¿no? ¿Qué? Porque es la parte superior del esternón la que se proyecta, no la inferior. Bueno, entonces las tres partes. Condrogladiolar, lo que les decía, concavidad simétrica de los cartílagos, asociado a qué, a lo que significa la protrusión lo que significa la protrusión del tórax, ¿no? O del esternón. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Las manifestaciones, aquí sí puede haber alteraciones. ¿Por qué? Porque hay congénitas cardiopáticas, ¿no? Puede haber disnea o asitmias, pero son más frecuentes que en el otro, ¿no? Que en el pectus excavatum. Pero estas manifestaciones, como verán, son el 20%, por lo tanto, 2 de cada 10 pacientes pueden tener esta alteración y no es muy frecuente que se presente. Mucho, pero sí es mucho más que se frecuente que el pectus excavatum, que solo es el 1.5%. Aquí está la protrusión inferior. Ahí está la presentación. Ese es en la parte inferior. Este es en la parte, yo les diría, protrusión external, dirigida con los cartílagos hacia adelante. Y finalmente tenemos el tórax en pichón o pectus carinatum superior, lo que les decía. Y esta es la característica lateral, ¿no? Miren, es en la parte superior llamado condro maniobral. Reiteramos los tres tipos: condro gladiolar, el depresión de las costillas, como les mostré en este aspecto. Aquí está. Entonces, perdón. Con depresión de las costillas, aquí está. Aquí está. Hay depresión de las costillas y este se asocia a un síndrome que se llama el síndrome de Poland. Miren esto, que es el síndrome de Poland. Es una alteración congénita donde, miren, la parte afectada del tórax, presencia o ausencia ya sea de la mama, de los músculos pectorales o incluso alteraciones en el brazo y en la mano, teniendo como consecuencia costillas deformes. Por lo tanto, se deprimen. Bueno, y aquí está el síndrome de Poland, el tercer síndrome importante, lo que significa las malformaciones congénitas. ¿Por qué se caracteriza? Les decía, miren, hipoplasia mamaria o no hay mama. 2, ausencia de los músculos pectorales mayor y menor del lado afectado. Aquí está mucho más marcado. Braquidactilia, alteraciones, ¿no? En lo que significa el brazo, más pequeñito, miren. O sindactilia, incluso donde ya no tiene algunos dedos en las extremidades o está afectado de manera importante, que puede presentar hasta la ausencia de lo que significa la parte de la extremidad superior. Entonces ahí está el síndrome de Poland con la depresión costal. ¿A quién se asociaba el síndrome de Poland? A lo que significa el pectus carinatum, en lo que significa en la parte de la depresión de las costillas. ¿Listo? Ahí tenemos. ¿Cuál es su frecuencia? Uno de 300.000, uno de 30.000 nacidos. Eso es lo que sucede, uno de 30.000 nacidos. Entonces, es bastante infrecuente y está asociado ¿a quién? A lo que significa el pectus carinatum, ¿no? Bueno. Ahí tenemos eso. Ahora, ¿en quién se presenta?
Se presentan en hombres o en mujeres, eso no está muy condicionado, pero obviamente que se presenta más en hombres. ¿Por qué? Porque se asocia más a lo que el pectus carinatum, y el pectus carinatum es 4-1 en los hombres y en las mujeres. De todas maneras, hay que hacer una consideración especial aquí para decirles que el síndrome de Poland es muy poco frecuente y se presenta en ambos géneros. En lo que respecta a lo que significa el pectus carinatum, se puede asociar. Como les decía, puede haber hipoplasia, ausencia del pectoral menor, de mama, amastia, ausencia de los cartílagos y malformaciones de la mano. Miren aquí podemos ver, miren, esta braquidactilia, ¿no? Y hay sindactilia también, sin los dedos, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Vamos a hablar para terminar, los tumores de la pared torácica. Los tumores de la pared torácica se clasifican en malignos y en benignos. Los malignos, definitivamente, su presentación causa una mortalidad muy rápida e importante porque está asociada significativamente a los osteosarcomas y lo que significan los liposarcomas, que son muy agresivos. Pero por suerte en la pared torácica las presentaciones benignas son las más frecuentes. Por ejemplo, los lipomas, que es el más frecuente, los osteomas o osteocondromas y los neurofibromas, que son de presentación más frecuente. Mientras que un osteosarcoma, aunque se presente en una forma menos frecuente, les voy a decir que el osteosarcoma es muy agresivo. Veamos, por favor, vamos a ir avanzando esta última partecita. Vamos a ir explicando los osteocondromas o condromas. ¿Qué son los condromas? Miren en esta placa. Es un tumor que se localiza en el cartílago costal, generalmente en el ángulo anterior de la pared torácica, ¿no? En la unión condrocostal, por eso osteocondroma también se llama, ¿no? Desde el punto de vista radiológico presenta, mire, múltiples calcificaciones y está nuevamente en la parte anterior del esternón. Los condromas son de características benignas, como ven. Ahora veamos, el osteocondroma es cuando se afecta también a la parte de los huesos largos, ¿no? Generalmente los osteocondromas se localizan o se identifican entre los 7 y 15 años de edad. Son de crecimiento lento, pero están recubiertos por lo que significa cartílago y también lo que significa el periósteo, en una forma combinada, por lo tanto tienen una mejor irrigación. Y veamos aquí, osteocondromas están cerca al ángulo posterior, ¿no? Que es lo que podría esperarse en mayor consideración. Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes, en el síndrome de desfiladero torácico. Vamos a hablar a la próxima clase. Y bueno, esperemos no tener más problemas en lo que significa la parte de la conexión, la cámara y lo demás. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nuestras clases, antes de pasar las preguntas, son a las 18:00. El día de hoy me indicaron que debía pasar, pero tampoco había sido así. Pero no me he permitido dar el lujo de perder un día de clases, como es el día de hoy. Desde mañana nos vemos a las 18 horas y voy a coordinar con su encargada, como dice representante, que es Jael García. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? De no ser así, pues entonces culminamos y mañana nos vemos en la misma hora, a las 18. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.